El aire seco de Sonora siempre me traía el recuerdo de mi abuelo. Tata. Era un hombre forjado por el sol y el desierto, con manos que parecían mapas de arroyos secos, y una mirada que contenía la vastedad del cielo nocturno. Él decía que Sonora no era solo tierra, sino un estado del alma, un lugar donde la vida y la muerte bailaban un danzón eterno bajo el sol inclemente. La última vez que lo vi con vida, me entregó una pequeña medalla de plata con la imagen de la Virgen de Guadalupe. «Para que te cuiden los caminos, mija», me dijo, su voz un susurro ronco como el viento que peina los saguaros. La carretera es caprichosa, a veces canta, a veces llora. Yo no entendí entonces la profundidad de sus palabras. Para mí, la carretera era solo asfalto y líneas amarillas que nos llevaban de nuestro pueblo a Hermosillo, a visitar a la tía Cande, a comer mariscos frescos y a quejarnos del calor. Ahora, cada vez que el sol se derrama sobre el horizonte y tiñe el desierto de naranjas y morados, su recuerdo se vuelve tan tangible que casi puedo oler el tabaco de su pipa y el jabón de lavanda que usaba mi abuela. Mi abuelo, Jesús María, no era un hombre de lujos, pero sí de dignidades. Su mayor tesoro era su familia y su palabra. Nos enseñó que la riqueza no se mide en pesos, sino en la calidad de los afectos y en la lealtad a los principios. Sin embargo, no era ajeno a los sueños. Recuerdo una tarde sentados en el porche, mientras limpiaba su viejo rifle de caza, me habló de un primo suyo que se había ido a la otra vida, como él llamaba a Estados Unidos. Ese mijo se hizo de dinero. Maneja un BMW último modelo y dicen que su casa parece de revista. Me contaba sin envidia, más bien con una curiosidad infantil. Pero ¿sabes qué? Nunca volvió. El dinero a veces te compra un palacio, pero te cobra con la soledad. Esa fue una de las tantas lecciones que se quedaron grabadas en mi alma. Él creía en el trabajo duro, en la tierra y en las promesas del amanecer. La carretera, para él, era un símbolo de ese trabajo. Era el camino que lo llevaba a vender sus cosechas, a visitar a un compadre, a ser él mismo. La misma carretera que, una noche de octubre, decidió reclamarlo. La noticia llegó como un golpe sordo, un eco en una casa vacía, un accidente, un camión que perdió los frenos en la bajada de Santa Ana. Muerte instantánea. No hubo tiempo para despedidas, solo el silencio abrupto que sigue a una vida plena. Mi abuela, Nana, se marchitó como una flor sin agua. Su dolor era un océano silencioso y profundo. Yo, apenas una joven de 18 años, sentí cómo el mundo se fracturaba. En el funeral, mientras la gente hablaba en susurros y el olor a crisantemos llenaba el aire, yo solo podía pensar en sus palabras sobre la carretera. Caprichosa. A veces canta, a veces llora. Esa noche, en mi habitación, abracé la medalla de plata y lloré hasta quedarme dormida. Soñé con él. Estaba parado a la orilla de una carretera oscura. El viento agitaba su camisa blanca y me sonreía. «No te apures, mija. Estoy bien», me decía, pero su voz se perdía en un lamento lejano, un llanto de mujer que helaba los huesos. Los años pasaron. Me mudé a la Ciudad de México. Estudié, trabajé, me enamoré y me desenamoré. La vida en la capital era un torbellino que me mantenía ocupada, pero el recuerdo de Tata y el dolor de su partida seguían ahí, agazapados en un rincón de mi corazón. Cada vez que hablaba con Nana por teléfono, su voz sonaba más frágil. Ella nunca superó su ausencia. «Lo extraño tanto, Elena», me decía. A veces por las noches me parece oírlo llegar en su camioneta. Yo intentaba consolarla, pero ¿qué palabras pueden llenar un vacío tan inmenso? En uno de mis viajes de vuelta a Sonora para las fiestas de fin de año, mientras conducía por esa misma carretera, sentí un escalofrío recorrer mi espalda al pasar por el tramo conocido como la Curva del Diablo. El sol se estaba poniendo y las sombras se alargaban como dedos fantasmales. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un lamento agudo, desgarrador, que pareció nacer del viento, del polvo, de la mismísima tierra. Pisé el acelerador, con el corazón martillándome en el pecho, sin atreverme a mirar por el retrovisor. Sabía, con una certeza irracional, que no era el viento. Era el llanto que había escuchado en mi sueño años atrás. Era el llanto de la Llorona. Y en mi mente, su lamento se entrelazó para siempre con la muerte de mi abuelo. Desde ese día,
Evité viajar de noche por esa carretera. La gente del pueblo contaba historias como en todos los pueblos de México. Decían que la Llorona se aparecía en esa curva, buscando a sus hijos, que su llanto era un presagio de desgracia. Para mí, era algo más personal. Era el eco del dolor de mi abuelo, el lamento de la tierra que se lo había tragado. Era la carretera llorando su ausencia. El tiempo, dicen, es un buen sanador, pero yo creo que es más bien un buen maquillista. Cubre las heridas con capas de rutina y nuevas experiencias, pero las cicatrices siguen ahí, sensibles al tacto del recuerdo. La vida en la ciudad me había convertido en una mujer práctica, eficiente, una gerente de proyectos en una firma de marketing que me exigía ser lógica y cerebral. Hablaba de estrategias, de presupuestos, de optimización de recursos. Manejaba una cuenta bancaria con cifras que a mi abuelo le hubieran parecido astronómicas, pero a menudo sentía un vacío que ningún éxito profesional podía llenar. Era la nostalgia de algo más simple, más auténtico, la nostalgia del olor a tierra mojada, del sabor del café de olla de nana, de la sabiduría sencilla de Tata. Él me había enseñado a leer las estrellas, a entender el ciclo de la siembra y la cosecha, a respetar la palabra dada. La vida, mija, es como la siembra, solía decirme, mientras desgranaba una mazorca de maíz con sus dedos callosos. Primero, tienes que preparar la tierra, quitar las piedras, las malas hierbas del rencor y la duda. Luego, siembras la semilla de una intención clara, la riegas con trabajo y paciencia, y confías en el sol, en la lluvia y en el misterio de la vida. A veces la cosecha es buena, a veces no, pero el valor no está solo en el fruto, sino en el acto de sembrar con fe. Yo había sembrado mucho en mi vida profesional, pero sentía que mi tierra personal, mi alma, estaba llena de piedras. La piedra más grande era el duelo no resuelto por mi abuelo, la forma tan abrupta en que se fue, el accidente, el llanto en la carretera. Todo se había convertido en un nudo en mi garganta que me impedía respirar a fondo. Había racionalizado el sonido. Me había convencido de que era el viento jugando con las formaciones rocosas, el producto de una mente sugestionada por el dolor y las leyendas locales. Pero en el fondo, una parte de mí, la parte que todavía creía en la magia del desierto y en la sabiduría de Tata, sabía que había sido algo más. Era un llamado, una cuenta pendiente. Mi abuela había fallecido hacía 2 años, en paz, mientras dormía. Se fue a encontrar con tu abuelo, me dijo mi madre, y yo sentí una mezcla de tristeza y alivio. Por fin estaban juntos de nuevo. Su partida, sin embargo, reavivó mi propia herida. Ahora era yo la guardiana de sus recuerdos, la depositaria de su legado, y sentía que les estaba fallando. La idea comenzó a germinar lentamente, como una semilla en la tierra seca. Necesitaba volver, pero no en una visita rápida de fin de semana. Necesitaba volver a esa carretera, a esa curva. Necesitaba pararme ahí, en el lugar donde el alma de mi abuelo había emprendido su último viaje, y escuchar el viento, el silencio, y sí, incluso el llanto, si es que volvía a manifestarse, no por morbo, sino por necesidad de comprensión. Quería entender por qué el recuerdo de su muerte estaba tan ligado a esa leyenda de dolor y pérdida. ¿Era solo mi imaginación? ¿O había algo más? Una conexión entre el espíritu de esa mujer errante y el alma de mi abuelo. Quizás era una locura. Mis amigos en la ciudad no lo entenderían. Elena, ya supéralo, me dirían. Fue hace mucho tiempo. Pero ellos no habían conocido a Tata. No habían sentido la fuerza de su presencia, ni la profundidad de su ausencia. No entendían que hay lazos que ni la muerte puede cortar. Tomé la decisión una mañana de mayo, mientras miraba el caos del tráfico desde la ventana de mi oficina en el piso 20 de un edificio en Polanco. Vi los coches, las prisas, las caras anónimas, y me sentí completamente ajena a todo aquello. Mi lugar no estaba ahí, entre el cristal y el acero. Mi lugar estaba en Sonora, bajo el cielo abierto, enfrentando mis fantasmas. Pedí un mes de vacaciones en el trabajo. Mi jefe, un hombre que valoraba los resultados por encima de todo, arqueó una ceja. «Un mes es mucho tiempo, Elena. ¿Algún problema?» «No, ninguno.
Respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Es un asunto familiar, un asunto de raíces. Empaqué una maleta pequeña, con ropa cómoda, un par de libros, mi diario y la medalla de plata que Tata me había dado. No hice grandes planes. Solo sabía que mi destino era esa carretera solitaria en el corazón del desierto de Sonora. Iba en busca de un llanto, pero en el fondo, esperaba encontrar una respuesta, una forma de hacer las paces con el pasado y quizás conmigo misma. Quería volver a sentir la tierra bajo mis pies, no el frío pavimento de la ciudad. Quería volver a ser la nieta de Jesús María, la que escuchaba sus historias y creía en la magia. El viaje en coche desde la Ciudad de México hasta Sonora fue largo, una transición gradual del verde y húmedo centro del país a la aridez dorada del norte. Cada kilómetro recorrido se sentía como una capa de la vida urbana que se iba desprendiendo de mí. Apagué el celular del trabajo, puse la música que le gustaba a mi abuelo, corridos viejos, canciones de Javier Solís, y dejé que la inmensidad del paisaje me envolviera. A medida que me adentraba en el estado, los recuerdos se volvían más vívidos. El olor de los naranjos en flor cerca de Hermosillo, el sabor de las tortillas de harina recién hechas, el calor seco que te abraza como una manta. Pasé la primera noche en un pequeño hotel en Guaymas, escuchando el murmullo de las olas del Mar de Cortés. Al día siguiente, continué mi camino hacia el norte, hacia el pueblo de mis abuelos. El corazón me latía con una mezcla de ansiedad y expectación. Sabía que me estaba acercando al punto crucial de mi viaje, al kilómetro 142 de la carretera federal 15. Decidí no ir directamente al pueblo. Primero, tenía que cumplir mi propósito. Conforme el sol comenzaba a bajar, pintando el cielo con pinceladas de fuego, busqué la señal del kilómetro 142. La encontré justo después de una curva pronunciada, flanqueada por un lado por un paredón de roca rojiza y por el otro por un barranco que se perdía en la penumbra. Detuve el coche en el acotamiento, el motor sonando extrañamente fuerte en el silencio del desierto. Me quedé sentada por un momento, las manos aferradas al volante, respirando hondo. El aire estaba cargado de un olor a polvo y a creosota, el arbusto del desierto. Bajé del coche. El silencio era casi absoluto, roto solo por el zumbido de algún insecto y el latido de mi propio corazón. Caminé lentamente hacia el borde de la carretera, donde una pequeña cruz de madera descolorida por el sol marcaba el lugar del accidente. Alguien, probablemente mi madre o mis tías, la mantenía en pie, con un ramo de flores artificiales que habían perdido su color. Me arrodillé junto a la cruz pasando mis dedos por la madera áspera. «Hola, Tata», susurré, y la palabra se sintió extraña en mis labios después de tanto tiempo. Volví, cerré los ojos, tratando de invocar su imagen, su sonrisa, su voz, pero mi mente estaba en blanco, tensa, a la espera. El sol se ocultó por completo detrás de las montañas, y el desierto se sumió en una oscuridad profunda, solo mitigada por el brillo incipiente de las estrellas. El viento comenzó a levantarse, un susurro frío que se colaba entre las rocas. Y entonces, lo escuché. Empezó como un murmullo bajo, casi imperceptible, como el sonido de una cuerda de violín a lo lejos, pero poco a poco fue creciendo en intensidad, volviéndose más claro, más definido. Era el lamento de una mujer, un sonido de pura angustia, de una pena tan profunda que parecía nacer de las entrañas de la tierra. ¡Ay, mis hijos! La voz se arrastraba con el viento, rebotando en el paredón de roca, llenando el aire rodeándome. No había duda, no era mi imaginación, era real. Un frío glacial me recorrió la espalda, pero esta vez no sentí el impulso de huir. Me quedé ahí, arrodillada junto a la cruz de mi abuelo, escuchando el llanto de la llorona, sintiendo cómo ese dolor ancestral se mezclaba con el mío, como si la carretera misma estuviera llorando a todos sus muertos, incluido el hombre al que yo más había amado. Aquel llanto no era agresivo ni amenazante, era pura desolación, un dolor que trascendía el tiempo y el espacio. Mientras escuchaba, la imagen de mi abuelo vino a mi mente con una claridad abrumadora, no la imagen de su muerte, sino la de su vida. Lo vi una tarde de verano cuando yo tendría unos 10 años.
Habíamos ido a pescar al río Yaqui. El sol pegaba fuerte, pero a la sombra de un álamo se estaba a gusto. Yo estaba frustrada porque los peces no picaban. La paciencia es la madre de todas las ciencias, mija, me dijo Tata, mientras enrollaba con calma el sedal de su caña. No puedes apurar al río, como no puedes apurar a la vida. Tienes que aprender a esperar, a observar, a sentir el momento justo. Ese día no pescamos nada, pero no me importó. La verdadera lección no estaba en los peces, estaba en la calma de mi abuelo, en su capacidad para encontrar paz en la espera. Me contó historias de su juventud, de cómo conoció a Nana en un baile del pueblo, de cómo tuvo que vender una vaca para comprarle el anillo de compromiso. No era mucho, pero era todo lo que tenía, dijo con una sonrisa. ¿Y tu abuela? Ella nunca se fijó en el dinero, vio el corazón, que es lo que cuenta. Recordé también la vez que mi tía Sofía, la más moderna de la familia, vino de visita desde Los Ángeles. Llegó conduciendo un descapotable rojo y vistiendo ropa que parecía sacada de una revista. Hablaba sin parar de sus viajes, de las fiestas en Beverly Hills, de su bolso Chanel que le había costado una fortuna. Mis primas y yo la mirábamos con admiración. Tata la observaba en silencio con una media sonrisa. Por la noche, cuando la tía Sofía se quejó de que no había buena señal de celular en el pueblo, mi abuelo la llevó al patio trasero. El cielo estaba cuajado de estrellas, una alfombra de diamantes sobre el terciopelo negro de la noche. «Mira, Sophie», le dijo, señalando la Vía Láctea. «Esa es la mejor señal que vas a encontrar. Es gratis y nunca se cae. Te conecta con lo que de verdad importa». Mi tía se quedó callada, y por primera vez en todo el día pareció realmente ver algo más allá de su propio reflejo. Mi abuelo tenía esa habilidad, la de poner las cosas en perspectiva, la de recordarnos la diferencia entre el valor y el precio. No despreciaba el progreso ni el dinero, entendía que eran herramientas, pero nos advertía del peligro de convertirlas en el fin último. El día que un hombre valga más por lo que tiene en el banco que por lo que tiene en el corazón, ese día, mija, estaremos todos perdidos. Mientras seguía arrodillada en la oscuridad de la carretera, el llanto comenzó a desvanecerse, a ser absorbido de nuevo por el silencio del desierto. Me di cuenta de que el miedo se había ido. En su lugar, sentía una profunda compasión por esa alma en pena, fuera quien fuera, condenada a revivir su tragedia noche tras noche. Y por mi abuelo. Comprendí que su espíritu no estaba atrapado allí, en esa curva maldita. Su espíritu estaba en cada una de sus lecciones, en cada recuerdo, en la forma en que me había enseñado a ver el mundo. El llanto de la Llorona no era un presagio de su muerte, ni una maldición. Quizás, solo quizás, era un recordatorio del dolor que existe en el mundo, de la fragilidad de la vida, un llamado a valorar lo que tenemos, a cuidar de los nuestros, a vivir con el corazón abierto, como lo hizo mi abuelo. Tal vez la leyenda no era sobre una mujer que había perdido a sus hijos, sino sobre la pérdida misma, la pérdida que todos experimentamos, de una forma u otra, y el llanto era la expresión de ese dolor universal, un dolor que solo se puede sanar con amor y recuerdo. Me levanté, sacudí el polvo de mis rodillas y toqué la cruz una última vez. «Ya entendí, Tata», susurré al viento. «Gracias». Regresé al coche sintiéndome extrañamente ligera, como si me hubiera quitado un peso de encima. Arranqué el motor y continué mi camino hacia el pueblo. Las luces de las primeras casas aparecieron a lo lejos, como un puñado de estrellas caídas en la tierra. Ya no sentía la necesidad de huir de esa carretera. Ahora la veía de otra manera, no como un lugar de muerte, sino como un umbral, un espacio sagrado donde la vida y la memoria se encontraban. Un lugar que, a su manera, también enseñaba una lección. La lección de que el amor es más fuerte que el olvido, y de que las voces del pasado, incluso las que lloran, solo buscan ser escuchadas para poder, por fin, encontrar la paz. Y en ese momento, supe que mi viaje no había terminado en esa curva, apenas estaba comenzando. Tenía una nueva misión, honrar la vida de mi abuelo, no solo recordándola sino viviéndola, aplicando su sabiduría en mi propia existencia, tan alejada de la suya en apariencia,
pero unida por los mismos anhelos del corazón humano. Con el alma más serena, llegué al pueblo. Era tarde, y las calles estaban casi desiertas. La casa de mis abuelos, ahora vacía y cerrada, me recibió con la solemnidad de un monumento. Decidí no quedarme allí esa noche. Sería demasiado doloroso. Encontré una pequeña posada cerca de la plaza principal, regentada por una mujer mayor llamada Doña Elvira. Tenía el pelo blanco trenzado y unos ojos oscuros y amables que parecían haberlo visto todo. Al registrarme, notó mi matrícula de la Ciudad de México. ¿De visita, mijita?, preguntó con una voz suave. Sí, respondí, visitando los recuerdos. Ella asintió lentamente, como si entendiera perfectamente lo que quería decir. A la mañana siguiente, me la encontré regando unas macetas de geranios en el patio. El olor a café recién hecho flotaba en el aire. Me invitó a sentarme con ella. ¿Le sirvo un cafecito?, ofreció. Acepté gustosa. Mientras bebíamos el café en tazas de peltre, le conté con cierta vacilación mi experiencia en la carretera. Esperaba una reacción de miedo o de superstición, pero doña Elvira simplemente escuchó, su rostro sereno. Cuando terminé se quedó en silencio por un momento mirando a lo lejos. La gente le tiene mucho miedo a la Llorona, dijo finalmente. Dicen que es un alma en pena, un mal augurio, pero yo creo que no la entendemos bien. Se inclinó hacia mí, su voz bajando a un tono confidencial. El llanto es una forma de limpiar el alma. Cuando uno llora, saca el dolor que tiene atorado. ¿Y si ella no está llorando para asustarnos, sino para recordarnos que lloremos nosotros también? Vivimos en un mundo que nos pide ser fuertes todo el tiempo, que nos dice que no lloremos, que sigamos adelante. Pero hay heridas que no se curan si no se lloran primero. Sus palabras resonaron en mí con una fuerza increíble. Era exactamente lo que yo había estado haciendo durante años: reprimir mi dolor, esconderlo bajo capas de trabajo y responsabilidades. Esa carretera se ha llevado a muchos, continuó doña Elvira. Cada cruz en el camino es una historia de amor truncada, una familia rota. Tal vez el llanto que escuchas es el de todos ellos, el de la tierra misma, que acoge a sus hijos de vuelta. No es un llanto de maldad, mi hijita, es un llanto de amor y de memoria. Me habló de las viejas tradiciones, de cómo antes se honraba a los muertos, no solo el 2 de noviembre, sino todos los días. Se les hablaba, se les pedía consejo, se les mantenía vivos en las conversaciones. Ahora la gente se olvida muy rápido, dijo con un suspiro. Tienen prisa por vivir, y no se dan cuenta de que los muertos nos sostienen. Nuestras raíces están en ellos. Me contó sobre su propio esposo fallecido hacía más de 20 años. Yo hablo con él todos los días, dijo con una naturalidad asombrosa. Le cuento mis cosas, le pido que me cuide a los nietos, y sé que me escucha. No necesito verlo ni oírlo. Lo siento aquí, dijo, llevándose una mano al corazón. La conversación con doña Elvira fue como un bálsamo para mi espíritu. Me dio una nueva perspectiva, una que transformaba el miedo en reverencia. La Llorona ya no era un fantasma aterrador, sino un símbolo poderoso, la voz de la memoria colectiva, la guardiana de las lágrimas no derramadas. Esa tarde, caminé por el pueblo. Fui al viejo mercado donde Tata vendía sus verduras. Visité la iglesia donde se casó con Nana. Me senté en la banca de la plaza donde solían pasar las tardes. Cada rincón me hablaba de ellos, de su vida sencilla pero llena de significado, y empecé a pensar, ¿de qué servía que yo tuviera éxito en la ciudad, que asistiera a cenas en restaurantes caros en Polanco, o que planeara campañas de marketing para marcas de lujo, si había perdido la conexión con lo más importante, con mis raíces? La sabiduría de mi abuelo no era algo para guardar en un cajón de recuerdos, era una guía para la vida. Prepara la tierra, siembra la semilla de una intención clara, riega con trabajo y paciencia, y confía. Esas palabras volvieron a mí, pero esta vez con un nuevo significado. Mi tierra estaba aquí, y la semilla que quería sembrar era la de honrar su legado de una manera tangible. No se trataba de abandonar mi vida, sino de integrarla, de encontrar un puente entre el mundo moderno y los valores que mis abuelos me habían inculcado. Recordé las historias de Tata sobre la sequía,
sobre las dificultades de los pequeños agricultores del pueblo para competir con las grandes corporaciones. Recordé su sueño de crear una cooperativa para que todos pudieran vender sus productos a un precio justo. Un sueño que nunca pudo cumplir. De repente, una idea clara y poderosa se formó en mi mente, tan nítida como el cielo de Sonora después de una tormenta. Yo tenía los conocimientos de marketing, los contactos, la capacidad de organización. Podía ayudar a hacer realidad el sueño de mi abuelo. Podía crear esa cooperativa. Podía construir una marca para los productos del pueblo, contar su historia, la historia de gente como mi abuelo, gente que trabaja la tierra con amor y respeto. Sería una forma de honrar su memoria y al mismo tiempo, de dar un nuevo propósito a mi propia vida. Sentí una oleada de energía, de emoción. Por primera vez en años, sentí que sabía exactamente lo que tenía que hacer. La semilla de la intención estaba sembrada. Ahora, era tiempo de empezar a regarla. De vuelta en la posada, saqué mi laptop y comencé a trabajar. La pasión que sentía era algo que no había experimentado en mucho tiempo. Ya no se trataba de vender un producto más, sino de vender una historia, una tradición, un legado. Pasé los siguientes días hablando con la gente del pueblo. Al principio, se mostraban escépticos. ¿Una mujer de la ciudad que venía a decirles cómo hacer las cosas? Pero cuando les hablaba de mi abuelo, Jesús María, sus rostros cambiaban, lo recordaban su honestidad, su espíritu comunitario. Poco a poco, la desconfianza se fue convirtiendo en interés y luego en entusiasmo. Les expliqué mi idea, crear una marca colectiva, Tesoros de Sonora, que agrupara a los productores locales de machaca, tortillas de harina, chiltepín, dulces regionales. Diseñaríamos empaques atractivos, contaríamos la historia detrás de cada producto, la historia de sus familias. Utilizaríamos las redes sociales y el comercio electrónico para llegar a mercados que ellos solos nunca podrían alcanzar, no solo en México, sino también en Estados Unidos, donde tantos sonorenses sienten la nostalgia de su tierra. El primer gran desafío fue, por supuesto, el financiero. Se necesitaba una inversión inicial para el diseño de la marca, los empaques, la creación de una página web y la logística. Recordé las conversaciones en mi trabajo sobre rondas de inversión y capital semilla. Decidí aplicar la misma lógica. Elaboré un plan de negocio sólido con proyecciones realistas. Decidí que no pediría un préstamo bancario tradicional. Quería que el proyecto fuera de la comunidad desde el principio. Propuse que cada familia productora aportara una pequeña cantidad, no tanto por el dinero en sí, sino para generar un sentido de propiedad y compromiso. Y para el resto, decidí que invertiría una parte importante de mis propios ahorros, el dinero que había acumulado durante años de trabajo. Era una apuesta arriesgada. Significaba renunciar a la seguridad económica que tanto me había costado conseguir. Recordé a mi abuelo vendiendo su vaca para comprar el anillo de Nana. A veces hay que apostar todo por lo que uno cree. También pensé en mi tía Sofía, la de Beverly Hills. A pesar de su vida superficial, siempre había querido a su familia. Decidí llamarla. Le conté el proyecto. Le hablé de nuestro abuelo, de su sueño. Al principio me escuchó con su habitual cinismo. Una cooperativa de pueblo, Elena. Eso no es negocio. Pero mientras hablaba, sentí que algo en mi voz la conmovía. Le envié el plan de negocios. No te pido que inviertas en un negocio, le dije. Te pido que inviertas en nuestra historia, en el legado del abuelo. Para mi sorpresa, un par de días después me llamó. Lo he estado pensando, dijo. Su voz sonaba diferente, más seria. La cuenta bancaria de mi esposo está bloqueada por un problema con el fisco, así que no puedo disponer de mucho ahora, pero tengo algo guardado. Cuenta con ello. Y quiero que el empaque de los dulces de leche lleve el nombre de Nana. Lloré de la emoción. El proyecto estaba tomando forma, alimentado no solo por el dinero, sino por el amor y la memoria familiar. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. Viajaba constantemente entre la Ciudad de México y el pueblo. En la ciudad, me reunía con diseñadores, programadores y expertos en logística. Contraté a un joven fotógrafo talentoso para que viniera al pueblo y capturara la esencia de la gente y su trabajo. Las fotos eran espectaculares.
las manos arrugadas de una mujer amasando la masa para las tortillas, el rostro curtido de un hombre cosechando chiles, la sonrisa de un niño probando un dulce. Eran imágenes que contaban una historia de dignidad y tradición. En el pueblo organizaba reuniones, capacitaba a los productores en temas de calidad y estandarización, y sobre todo, escuchaba. Escuchaba sus historias, sus miedos, sus esperanzas. Me convertí en una más de ellos. Ya no era la mujer de la ciudad, era la nieta de Jesús María. Hubo momentos difíciles, por supuesto, discusiones, desacuerdos, problemas inesperados. A veces el cansancio y la duda me abrumaban. En esas noches, salía a caminar por las calles silenciosas del pueblo, miraba el cielo estrellado y hablaba con mi abuelo. Le contaba mis frustraciones, le pedía fuerza, y de alguna manera, la respuesta siempre llegaba, a veces en forma de una idea nueva, a veces en las palabras de aliento de doña Elvira, a veces simplemente como una sensación de paz, la certeza de que estaba en el camino correcto. Comprendí que la superación no es una línea recta hacia el éxito, sino un camino sinuoso, lleno de altibajos, y que la verdadera fortaleza no consiste en no caer, sino en saber levantarse, una y otra vez, con la mirada puesta en el objetivo. Estaba aplicando la filosofía de Napoleon Hill sin darme cuenta, un deseo ardiente, un plan definido, una fe inquebrantable. El deseo era honrar a mi abuelo, el plan era la cooperativa, y la fe la encontraba en su recuerdo y en la fuerza de la comunidad que estábamos construyendo juntos. El día del lanzamiento de Tesoros de Sonora, organizamos una gran celebración en la plaza del pueblo. Vinieron todos los productores con sus familias. Montamos puestos donde se exhibían los productos, ya con sus nuevos y hermosos empaques. Había música, comida y una alegría que se podía sentir en el aire. Incluso mi tía Sofía voló desde Los Ángeles. Cuando subí al estrado para decir unas palabras, vi entre la multitud los rostros de toda esa gente trabajadora y sentí un nudo de emoción en la garganta. Vi a doña Elvira sonriéndome. Vi a mis padres, orgullosos. Y en el cielo, que empezaba a teñirse de los colores del atardecer, sentí la presencia de mis abuelos. Esto no es mi logro, dije, mi voz temblando un poco. Es el sueño de mi abuelo, Jesús María, hecho realidad a través de las manos y el corazón de todos ustedes. Hoy, no solo estamos vendiendo productos, estamos compartiendo nuestra historia, nuestro orgullo, el tesoro de nuestra tierra. El proyecto fue un éxito más allá de nuestras expectativas. Los pedidos comenzaron a llegar, primero de México, luego de Estados Unidos. La gente no solo compraba un producto, compraba una conexión, un pedazo de Sonora. Las vidas de las familias del pueblo empezaron a cambiar. Pudieron mejorar sus casas, enviar a sus hijos a la universidad, planificar un futuro con más certidumbre. Yo renuncié a mi trabajo en la ciudad y me mudé de forma permanente al pueblo para dirigir la cooperativa. Compré una pequeña casa y la arreglé. Encontré una felicidad serena y profunda que ninguna tarjeta Black ni ningún puesto corporativo me habían dado jamás. Mi vida no era lujosa, pero era inmensamente rica. Una tarde, mientras conducía de regreso de Hermosillo después de una reunión con un distribuidor, pasé de nuevo por el kilómetro 142. Era el atardecer. Detuve el coche instintivamente. Bajé y me acerqué a la cruz de mi abuelo. El viento soplaba suavemente. Me quedé en silencio, esperando. Pero esta vez, no hubo ningún llanto. Solo la paz del desierto, el murmullo del viento y una profunda sensación de gratitud. Comprendí que el llanto se había ido porque ya no era necesario. La memoria de mi abuelo y de todos los que se habían ido en esa carretera ya no era una herida abierta, sino una semilla que había florecido. Su legado estaba vivo, no en el dolor de la pérdida, sino en la alegría de la comunidad, en la prosperidad compartida, en el sueño cumplido. Sonreí. Lo logramos, tata, susurré. Descansa en paz. El sol se ocultó, y en la quietud de la noche sonorense, supe que finalmente había encontrado mi camino a casa. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora,
Te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración. No importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento. Como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjame tu comentario. Sígueme para no perderte las próximas y cuéntame qué temas o historias te gustaría leer. ¿De qué ciudad o país me lees? Tu compañía es muy importante para mí. Como una forma de agradecerte y de ayudar a nuestro canal a crecer, he dejado algunas recetas de tés relajantes y postres sin azúcar en el primer comentario. Que Dios te proteja a ti y a tu familia siempre.